Continuamos ahora con el tema de vectores. Iniciamos con el concepto de vector. Un vector es un segmento de recta que dibujado a una escala conveniente representa una magnitud, ¿sí? Y esa magnitud puede ser un desplazamiento, una distancia, una velocidad, una fuerza. Y un vector tiene las siguientes características. La primera es el punto de origen, es decir, donde nace el vector. Aquí es donde se origina nuestro vector. Este es el punto de origen. Otra de las características es la magnitud o la intensidad de nuestro vector, que representa precisamente la longitud a esa escala a la cual lo vayamos a representar. Esta es nuestra magnitud, es decir, todo nuestro vector. Esa es la magnitud. Otra de sus características es la dirección. Esa dirección puede estar en el sentido vertical, horizontal, inclinado, etc. Y el sentido que nos indica la punta de flecha. La punta de flecha es muy importante porque es ahí hacia donde se dirige nuestro vector, ¿sí? Va a ser muy importante que a la hora de medir nuestro vector lo midamos exactamente desde su origen hasta la punta de flecha. Esa punta de flecha es muy importante para determinar nuestro vector hacia dónde se dirige. La dirección también la podemos indicar a través de un ángulo, este de aquí, y esa nos dará nuestra dirección. Es muy importante saber hacia dónde se dirige nuestro vector. Podemos decir, por ejemplo, que un automóvil se dirige hacia el norte y tenemos que poner nuestra dirección y nuestro sentido para poder orientar correctamente nuestro vector. Un vector nos representa, como su nombre lo dice, una magnitud vectorial. Y una magnitud vectorial es aquella que, además de la cantidad, 22, necesitamos también ponerle la unidad, cantidad, unidad, pero además tenemos que indicar el sentido. Por ejemplo, 22 kilómetros al norte. Esto que tenemos aquí es una magnitud vectorial, ¿sí? O podemos decir también, un tren se desplaza a 60 kilómetros al oeste, ¿sí? También es una cantidad vectorial. Para sumar dos o más cantidades vectoriales, estas cantidades vectoriales o magnitudes vectoriales deben ser de la misma unidad. Por ejemplo, si vamos a sumar el vector 1 más el vector 2, estos dos vectores deben de tener las mismas unidades. Por ejemplo, si voy a sumar 22 kilómetros más el vector 2, también tiene que tener kilómetros, 35 kilómetros, ¿sí? No se puede sumar cantidades vectoriales con unidades diferentes. Por ejemplo, no puedo sumar 45 newtons más 83 kilómetros, ¿sí? Aquí no se pueden sumar porque no son de la misma unidad. Para sumar dos o más vectores lo podemos hacer a través del método gráfico y del método analítico. En el método gráfico podemos utilizar el método del triángulo y podemos utilizar el método del polígono. Para realizar este método gráfico, ya sea por el triángulo o por el polígono, necesitamos hacer uso de las escalas. Y para esta escala es muy importante que sepamos medir correctamente para hacer el resultado lo más cercano posible a un resultado correcto. Y el otro, el método analítico, aquí es donde vamos a utilizar fórmulas matemáticas. Fórmulas matemáticas. Como son
el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas, la ley de los senos o ley de los cosenos. Recordemos que un vector es un segmento de recta dibujado a una escala conveniente. Luego entonces, para representar un vector necesitamos nuestra escala. Una escala que no quede ni muy grande ni muy pequeña para que la podamos manipular en nuestra libreta. Por ejemplo, si queremos representar el vector velocidad de 300 kilómetros por hora al norte, ¿sí?, vamos a indicar primero nuestra escala, es decir, como nuestro plano de trabajo va a ser nuestra libreta, podemos indicar que 1 centímetro es igual a 60 kilómetros por hora. Esta sería nuestra escala, ¿sí? A la hora de representarlo, tendríamos que medir nuestro vector hacia el norte, ¿sí? Recordemos nosotros la ubicación del norte, norte, sur, este y oeste, ¿sí? Entonces significa que nuestro vector velocidad de 300 kilómetros ahora va a medir 5 centímetros. Es decir, dividimos 300 entre 60 y esto es igual a 5. Entonces nuestro vector que nos va a representar sería de 5 centímetros hacia el norte. Teniendo en cuenta las características de nuestro vector, el punto de origen, y de este punto de origen vamos a medir los 5 centímetros que va a medir nuestro vector de 300 kilómetros por hora. Es decir, de aquí hacia el norte, nos indica el norte está para arriba, entonces vamos a medir 5 centímetros que van a representar los 300 kilómetros por hora. Es decir, este sería nuestro vector velocidad igual a 300 kilómetros por hora. Ahora vamos a representar este vector distancia que nos indica 40 kilómetros, pero también nos está indicando la dirección 30 grados al noroeste, ¿sí? Primero vamos a establecer nuestra escala conveniente. Recuerden que no sea ni muy pequeña ni muy grande, de tal forma que la podamos manipular. Siempre vamos a empezar con el centímetro. 1 centímetro es igual a 5 kilómetros. Esto quiere decir que 1 centímetro dibujado en nuestra libreta representa 5 kilómetros en lo real. Calculamos nuestra escala, dividimos 40 entre 5 y esto es igual a 8. Quiere decir que nuestro vector distancia de 40 kilómetros va a medir 8 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a representar nuestro vector distancia de 40 kilómetros que en nuestra libreta representaría 8 centímetros, con la dirección de 30 grados al noroeste. Ponemos nuestro eje de referencia. Recordemos que el norte siempre va a estar arriba, norte, sur, este y oeste. Con nuestro transportador vamos a medir los 30 grados, pero dice noroeste, es decir, que nuestro vector distancia va a estar entre el norte y el oeste. Medimos los 30 grados con nuestro transportador y el inicio de nuestro vector va a ser en donde se cruzan los dos ejes y medimos 8 centímetros de nuestro vector, que en realidad son 40 kilómetros, ¿sí? Recuerden que este sería nuestra dirección.